Ahí sí, ahora estamos con sonido. Dorotea. ¿Sí? Paulina Estroza dice, le mandé el link, porque dice que no puede conectarse. Paulina está dentro. ¿Ah, ya está? Perfecto. ¿Empezamos? ¿Qué va a ser así? No, No. Bueno, entonces eso, voy a preguntar. Me cambié la música. Ya voy, hijo. La mejor parte. ¿Tienen el micrófono desactivado? Para que Mila empiece ya, estamos ya grabando la sesión. Ahí. Ya. Empezamos entonces, estábamos listos, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Junto con agradecer la presencia del ex subsecretario Alberto Van Claveren, del embajador Eduardo Galvez y del profesor Eduardo Carreño, quisiéramos también hacer valer nuestro reconocimiento como directorio de ADICA al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y en particular a su directora, Dorotea López, por moderar este primer diálogo de ADICA. Asimismo, nuestro agradecimiento también se extiende al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción por copatrocinar este evento y, por supuesto, a todos los funcionarios de los distintos gremios del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos acompañan y también a los estudiantes que están participando de este foro. Nosotros como directorio de ADICA iniciamos a principios de septiembre una serie de rondas de conversaciones con legisladores, directores de centros de estudio vinculados a las relaciones internacionales, tanto de Santiago como de regiones, representantes de fundaciones políticas, formadores de opinión y líderes también de medios de comunicación. Y nuestro objetivo apunta a atender puentes y redes de contacto entre el servicio exterior y la sociedad civil, darle visibilidad a lo que nosotros hacemos como representantes de Chile en el extranjero, pero también para escuchar opiniones, para escuchar ideas en torno a tópicos que tienen relación con la Cancillería, con la diplomacia nacional y su modernización. Muchas veces, y de esto nosotros como Servicio Exterior lo sabemos, hay un desconocimiento de las funciones y de alcances que tiene la función diplomática, y que es además uno de los pocos cuerpos civiles de carrera profesional que cuenta el Estado. Y creemos, por tanto, que estos diálogos son una oportunidad para tener ese necesario intercambio. Ante la pregunta de cómo deberían ser los diplomáticos del siglo XXI, me gustaría entregar algunos datos relativos a la situación institucional de la diplomacia chilena y su servicio exterior. En 1978, Chile mantenía un total de 54 embajadas. Hoy son 75 representaciones las que se deben cubrir sin que se haya ampliado la planta de servicio exterior desde dicho año, es decir, desde 1978. En cuanto al presupuesto, la ley de presupuesto del 2019, los recursos asignados a la Cancillería representan el 0,62% del total, mientras que en 1990 representaban el 1,2% del presupuesto de la nación. O sea, vemos un retroceso en materia presupuestaria. Nuestro país dispone de una cifra cercana a 500 diplomáticos de carrera en funciones, de los cuales 25% son mujeres. Que no las encuentro. Bueno. Pese a la disminución presupuestaria, las tareas del Ministerio han aumentado y se han complejizado notablemente desde 1978. Hay algunos desafíos
que se nos imponen, como el cambio climático, controversias geopolíticas, el proteccionismo comercial, por mencionar solo algunos. Y junto al intenso trabajo político y económico, la Cancillería ha experimentado también un vertiginoso aumento del trabajo consular, por los recientes flujos migratorios, por la preparación de las elecciones en el exterior y también por el llamado auxilio a cientos de chilenos y chilenas que precisan ser repatriados y que es un fenómeno que se ha agudizado durante la pandemia. Bueno, todos estos datos nos permiten encuadrar un poco el marco de acción por el cual se desarrollan sus funciones los diplomáticos chilenos. Y de estos datos quedan algunas cosas que surgen como una de las más urgentes, por ejemplo, es lograr una mayor participación de mujeres en el servicio exterior. Y ahí siempre han habido algunas discusiones si acaso eso se debe hacer mediante una discriminación positiva, por acción afirmativa, si se puede exigir la paridad de género, etc. También una discusión permanente es si acaso los diplomáticos tienen que ser generalistas o especialistas, si existe un enfoque estratégico en la formación del personal diplomático, si es necesario y cuán necesario es invertir en capacitación política que se trataría, y qué áreas específicas de la diplomacia son más relevantes ahora. Un diplomático afirmaba que frente a un mundo cada vez más complejo, cada vez más interconectado, con riesgos en materia de seguridad, cada vez se requieren más profesionales formados en el respeto a la paz, a la no intervención, al no uso de la fuerza y sobre todo a la solución pacífica de las controversias internacionales. Y cabe preguntarse entonces si acaso la visión acerca de la actividad diplomática mantiene su vigencia, aunque en un contexto diverso y más exigente. Bueno, finalmente quisiera reiterar mis agradecimientos a todos los presentes por este primer foro virtual de ADICA, señalarles que vendrán más diálogos. Quisiera invitarlos particularmente a nuestros asociados para contribuir con ideas para futuros debates y para participar también de los mismos. Y un anuncio es que en una cooperación conjunta nuevamente con la Universidad de Chile, se va a lanzar la Cátedra Argentina el 27 de noviembre, que es, como les digo, otra iniciativa conjunta. Por otro lado, quisiera agradecerle a Jorge Caballero también, que nos hizo llegar un documento muy interesante, y no quisiera terminar sin hacer un reconocimiento especial al director Juan Pedro Sepúlveda, quien fue realmente el promotor de toda esta iniciativa y quien la ha hecho posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Como Instituto de Estudios Internacionales agradecemos también mucho la oportunidad de poder trabajar con el directorio de ADICA en este tema que nos parece tan relevante y que es parte sin duda, de la serie de los saberes del Instituto. Así que agradecemos mucho al directorio de ADICA, como ya mencionó la Presidenta, en especial a Juan Pedro, con quien hemos trabajado estrechamente, tanto en esto como en la Cátedra Argentina. Agradecer asimismo a Paulina Stroza, al Programa de Estudios Europeos, con quien estamos copatrocinando esto, y a las distintas contribuciones que nos han llegado. Y para mí es un honor presentar a nuestros ponentes, que voy a presentar en orden y un poco lo que les hemos pedido que toquen en esta sesión, para que la idea es que ellos abren aproximadamente unos 15, 20 minutos como mucho, de preferencia 15, les agradeceremos, para que demos un tiempo importante al nombre que lleva este encuentro, que es Diálogos de ADICA, y podamos dialogar con todos los que están en los distintos países, con los estudiantes, con los diplomáticos y las diplomáticas, y agradecerles a todos que estén conectados en este evento. Para mí es un honor introducir al embajador Eduardo Gálvez Carballo. El embajador es magíster de la London School of Economics and Political Science, con mención en Relaciones Internacionales. Es graduado del programa de Servicio Exterior de la Universidad de Oxford y de la Academia Diplomática de Andrés Bello, donde obtuvo el premio Ministerio de Relaciones Exteriores como el mejor alumno de su promoción. Es un honor para nosotros, es un egresado de nuestra Escuela de Derecho y ha sido representante
en una infinita lista de países que no voy a mencionar en honor al tiempo, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio. Al embajador Gálvez le hemos pedido debatir sobre el tema si el diplomático debe ser generalista o especialista. Embajador Gálvez, reitero el agradecimiento de la dirección de ADICA y la del Instituto de Estudios Internacionales de poder tener la oportunidad de escucharlo. El micrófono. Ahí estoy. Bueno, primero que nada, mis agradecimientos al Instituto y a la Asociación de Diplomáticos de Carrera por la invitación a esta conversación. En segundo lugar, adelantar que voy a intervenir a partir un poco de lo visto y vivido como diplomático profesional desde tercer secretario a embajador. Mis excusas si esto significa recurrir muchas veces a experiencias personales. Sobre el título de esta conversación, deseo decir que creo que las diplomáticas y diplomáticos del siglo XXI viven elementos de continuidad y cambio dentro de las características propias de la función diplomática. De continuidad porque siguen siendo funcionarios públicos, especializados en la representación de Chile en el exterior, hablan y negocian por Chile, les corresponden la protección de los intereses de Chile y los chilenos y la promoción de la cooperación económica, científica y cultural en el exterior. De cambio, hay muchos temas nuevos, diferentes a los usuales de diplomáticos de siglos anteriores, negociaciones en cambio climático y comercio electrónico, por ejemplo, en este momento, con una proliferación de conferencias y trabajo en organismos y mecanismos multilaterales. Interacción con una variedad de actores, más allá de los representantes de gobiernos, incluida la diplomacia pública. Con instrumentos y tecnologías modernas para los contactos y negociaciones, ronda de negociaciones por Zoom, por ejemplo. Y para Chile, un cambio que creo que se acentuará cada vez más, y ya era hora, es que veremos un cuerpo diplomático chileno más representativo de lo que somos, más inclusivo, con más mujeres, más gente de provincia y de pueblos originarios en el servicio. Diplomáticos, al fin, representativos de nuestra diversidad como nación. Lo esencial para un diplomático es una opción de vida profesional al servicio público a desarrollarse mayormente en el extranjero. Una diplomática y un diplomático del siglo XXI. ¿Generalista o especialista? ¿Cómo se cumple mejor la función diplomática hoy? ¿Cómo formarlo? ¿Generalista o especialista? ¿Separar la formación y función de los que cumplen labores consulares de los funcionarios políticos bilaterales y multilaterales? Tratemos de reflexionar sobre esta cuestión. Primer punto. Los diplomáticos chilenos somos 3 veces especialistas en un ministerio que tiene tanto o más expertos que funcionarios del servicio exterior. Recordemos la planta de profesionales y técnicos. Los funcionarios de alta especialización de la Dirección Jurídica, de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, del Instituto Antártico Chileno y, por cierto, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Entiendo, en todo caso, que aquí se desea reflexionar sobre todo las características de los diplomáticos del Servicio Exterior de Chile y su formación. Veamos. Los que conocen nuestro ministerio saben que para ingresar al servicio exterior, que se hace siempre a través de la Academia Diplomática por concurso público, hay que tener un diploma profesional o grado académico. Así es como en el servicio exterior tenemos abogados, economistas, historiadores, antropólogos, administradores públicos, politólogos, etc. En consecuencia, la primera y fundamental especialización para todos los profesionales del servicio exterior es la de diplomática o diplomático. Cuestión que no debería ser demasiado difícil si la selección de ingreso ha sido bien hecha. En esto vale una inclinación por el servicio público, ciertas habilidades iniciales, como en idiomas extranjeros, y unos conocimientos indispensables en algunas disciplinas, por ejemplo, en derecho internacional, en política, en relaciones económicas internacionales. También interés por el mundo y sus desafíos. Conocer Chile también.
nuestra economía, nuestra cultura, el ser nacional. Tal vez aquí el intangible más relevante y a veces difícil de precisar es la inclinación por el servicio público. El diplomático requiere talento, por supuesto, también ciertos conocimientos especializados, pero muy destacadamente, como en muchas profesiones, se requiere vocación, vocación de servicio público y para trabajar por Chile en el exterior. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo tal vez lo explique mejor. Días atrás, revisé en el sitio web de la Academia Diplomática el anuncio para el concurso de ingreso. Un alumno de segundo año aparece contando su historia de ingreso. ¿Qué nos dice? Es de Antofagasta, se recibió de enfermero y luego de ingeniero en la Universidad Católica local y antes de postular tomó un curso de posgrado en estudios internacionales en la Universidad de Chile, probablemente este mismo instituto. Con todo, cuando le preguntan por qué se interesó en el servicio exterior y qué fue lo esencial para tomar esa decisión, responde no tanto con su preparación de ingeniero o de posgrado en estudios internacionales. Lo esencial para él fue ver esta profesión como una extensión de su capacitación de enfermero. Sobre esta disposición, Gabriela Mistral lo dice mejor que nadie en su poema El placer de servir. En este caso, a los chilenos en el exterior. Una labor de cónsul, por cierto, pero con tantos compatriotas repartidos en el mundo, hoy una parte fundamental del quehacer de todo el servicio exterior. La pandemia que sufrimos a nivel mundial ha destacado ciertamente la labor consular y de servicio a los chilenos en el exterior. Me gustó mucho esta explicación de Patricio Quintremal. Hay otras maneras de descubrir la vocación por el servicio exterior, pero esta es muy hermosa. La de diplomáticos tal vez parezca a algunos una especialización algo amplia, demasiado general. Bueno, así es, pero es la indispensable. No obstante, voy ahora a la segunda y tercera especialización, que es lo que me imagino se tenía en cuenta cuando se me encargó de desarrollar el tema. Si uno deja de lado el servicio consular, la primera especialización que se ve en esta carrera es la de multilateralista o bilateralista. La primera basada en temas, la segunda en regiones y países. En ambas especializaciones se trata de representar al país, hablar y negociar por Chile. La primera, generalmente en organismos internacionales o conferencias. La segunda, frente a autoridades gubernamentales u otros sectores del país donde se está acreditado. Si se va y se ve más granularmente estas dimensiones de la función diplomática, entramos en la especialización temática o geográfica que se requiere hoy para un buen desempeño. Las diplomáticas y diplomáticos, desde muy temprano en sus carreras, se van especializando. Y aquí lo importante es una buena política de recursos humanos para facilitar esa especialización. Esto se va a dar naturalmente por selección de puestos en Chile y en el exterior. Y así la experiencia con los conocimientos y habilidades que se van adquiriendo en la práctica diplomática van a poner los primeros cimientos para la especialización específica de las diplomáticas y los diplomáticos. Ya sea como arabistas para algunos, como diplomáticos en Asia-Pacífico para otros, o en nuestra propia región, etc. En algunos casos de manera más acotada, como en países vecinos, o de la Europa nórdica, el Caribe, etc. A su vez, saliendo de lo bilateral, cada vez hay más diplomáticos que se van especializando en temas y negociaciones multilaterales, como fue mi caso, ya sea materias medioambientales, o del desarrollo, o cambio climático, desarme y control de armamento, cooperación internacional, etc. Pero claro, no hay especialización exitosa si no se sigue en paralelo algunos estudios especializados y temporadas de reflexión en talleres y seminarios. Aquí nuevamente es fundamental el apoyo del Ministerio para considerar y valorar estos estudios y prácticas en las distintas etapas de la carrera. Desde ya, la Academia Diplomática dedica buena parte del segundo año a seminarios, talleres y simulaciones sobre temas especializados. Esta formación especializada, en todo caso, se va dando muchas veces como consecuencia de contar con funcionarios motivados por el perfeccionamiento profesional. Mi experiencia personal es que se puede y que hay espacio para ello.
Como varios colegas, al graduarme de la Academia Diplomática, aproveché un año de estudios de posgrado, en mi caso en Oxford, y luego la oportunidad de hacer una maestría en el London School of Economics, esta última con la benevolencia de Francisco Rego Vicuña, mi embajador en Londres. Nada, tuvimos que avisar a Santiago y al final yo pagué. Eso lo vi en muchos otros colegas. Rodrigo Espinosa, recuerdo, estudió en la ENA en París, Cecilia Máquina en Alemania, Marta Chalub y Mario Matos también en Oxford, y así, muchos. Lo importante es facilitar y apoyar el interés por el continuo perfeccionamiento profesional. Por mi parte, así como Francisco Rego lo hizo conmigo, yo, como embajador en Naciones Unidas, pude aportar administrativamente a que Sergio Toro aprovechara, por ejemplo, una beca de estudios, ¿no es cierto?, en el London, en Harvard, y donde después se graduó con el primero de su curso. Igualmente, para que Andrés Borlone, que trabajaba conmigo en Santiago, fuera al curso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Lamentablemente, en ese caso, después, DIPER no lo quiso mandar aquí. Aparte de lo importante de continuos estudios de especialización, deseo destacar lo que dice Julio Cordano, como jefe del Departamento de Cambio Climático, en una entrevista que está en el sitio de la Academia Diplomática, de cómo adquirió su conocimiento para, desde su puesto, supervisar las materias de la COP26. Su respuesta es muy simple. Los diplomáticos ya no nos quedamos en la oficina, salir afuera. Es decir, relacionarse con los expertos de los ministerios sectoriales y de organizaciones de la sociedad civil para aprender de ellos y con ellos. Rodrigo Olsen, que también dirigía como director esta materia, estoy seguro que lo hizo de la misma manera. No era un experto, pero terminó siendo un especialista. Para concluir, este punto. Si los diplomáticos, sí, los diplomáticas y los diplomáticos del siglo XXI son especialistas. Pero primero que nada, especialistas en cuanto diplomáticos. Es función de múltiples responsabilidades. Como funcionarios públicos para el servicio de Chile y los chilenos en el exterior. No olviden que somos un país con recursos limitados y con misiones con poco personal. Y afuera hay que cubrirlo todo. Ayuda y asistencia a los chilenos, hacer gestiones bilaterales, en Cancillería, atender a los empresarios, sus grupos culturales de paso, gestionar y negociar, etc. También Embajador, se apagó su micrófono. Embajador. Ahora sí. También las diplomáticos y los diplomáticos son o deberían ser especialistas en el sentido tradicional de contar con habilidades y conocimientos específicos. En las sucesivas destinaciones se va adquiriendo mayor experiencia profesional y conocimientos combinado con estudios a través de toda la carrera. Para eso, lo que se necesita es una política de recursos humanos sensible a los intereses y experiencia profesional de las diplomáticos del servicio. Cuidar la continuidad de las destinaciones y valorar y ofrecer espacio para que se pueda concurrir a cursos o hacer clases en Chile y en el extranjero. Lo importante de destacar es que los diplomáticos son primeramente profesionales de la diplomacia, pero al mismo tiempo, en más de un sentido, son especialistas, como ya se dijo, temática o geográficamente. Pero no son expertos, y la especialización es flexible, si se quiere con un major y otros campos donde se tiene un minor. Nada impide, en todo caso, que de diplomático se pase a experto propiamente tal. Y, por ejemplo, tenemos a Alejandro Jara en el comercio internacional, o Cristian Laborda en asuntos oceánicos y de pesquería, y hay muchos otros casos. Finalmente, volviendo a la preocupación inicial sobre las características de las diplomáticas y los diplomáticos del siglo XXI, deseo destacar que en una carrera tan estructurada y jerarquizada como la del servicio exterior, en su ejercicio hay amplio espacio para desarrollarse como una carrera liberal, como describía Ortega y Gasset, donde la actuación individual, la iniciativa propia y la creatividad son lo más valioso de la carrera. Sigamos el ejemplo de Hernán Santa Cruz, nuestro primer embajador en Naciones Unidas, que lleva adelante la idea de creación de la CEPAL a partir de un clásico de los diplomáticos, pidiendo autorización de Santiago para la creación de la CEPAL con un salvo mejor parecer Lucía. Nada le contestaron, por lo cual esta feliz iniciativa prosperó en el marco de las instrucciones generales de nuestro plenipotenciario.
Por mi parte, lo que mejor recuerdo de mi carrera son logros sin instrucciones ni mucha atención de capital. Prefiero pensar que había confianza. Ejemplo, en Naciones Unidas, Nueva York, por varios años me correspondió, como consejero, un papel importante para empujar la realización de una conferencia de Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo. No creo que a nadie en el ministerio le interesó. Pero cuando se realizó la conferencia en Monterrey, México, con más de 50 jefes de Estado, Chile estuvo representado, entre otros, por el presidente Lagos, los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y el presidente del Banco Central, junto al embajador Valdés y al suscriptor. Valía la pena el esfuerzo. Último ejemplo. En el 2017 se cumplía el centenario de la independencia de Finlandia. Los países amigos se comprometían a hacer grandes eventos y gestos políticamente relevantes para la ocasión. Desde la embajada en Helsinki hicimos múltiples propuestas a Santiago. Invariablemente la respuesta fue negativa. No hay recursos. En la embajada, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió algo que podía cubrir con mis gastos trimestrales de representación. Regalarle a Finlandia un poema. Y para eso pagar a un reconocido escritor finlandés la traducción del poema de Gabriela Mistral, Campeón finlandés. El poema es un homenaje de nuestra poetisa a Gunnar Hockett, joven corredor finlandés, campeón de las Olimpiadas de Berlín en el año 36, que muere en la guerra de resistencia de Finlandia a la invasión de la Unión Soviética en el año 40. Así se hizo. Entregué con mucha emoción el poema traducido en una ceremonia con las autoridades del centenario. El regalo de Chile y los chilenos a Finlandia a su centenario fue el poema de Gabriela Mistral, Campeón finlandés, traducido al final. La suerte hizo que el diario más importante de Helsinki dedicara en su suplemento dominical 3 páginas a contar la historia de Gunnar Hockett, el poema y el regalo de Chile. Lo tituló El fascinante regalo de Chile. No recuerdo reacción especial del ministerio, aunque se tomó debida nota por la dirección cultural. Pero todos en la embajada estábamos felices, al igual que la colonia de connacionales. El Mercurio algo reproduciría del relato del diario finlandés. Recuerdo, eso sí, una carta al diario El Mercurio de un poeta chileno, Floridor Pérez, celebrando que Chile regalara un poema en reconocimiento a un país que tanto había ayudado y recibido a chilenos. El diario tituló la carta Chile regala poesía a Finlandia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Me parece una exposición clara y además me parece muy importante esto que este encuentro sea con universidades y ADICA y usted destaque de manera tan importante lo relevante que es la formación permanente y la educación constante en la formación de nuestros diplomáticos y diplomáticas, así como la vocación del servicio público, de que sin duda Patricio es uno de nuestros orgullos como estudiante del instituto. Así que muchísimas gracias. A continuación le voy a dar la palabra al profesor Alberto van Klaveren, quien es profesor titular de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales y de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores en Chile, embajador ante la Unión Europea y Bélgica, agente del Estado, y así podríamos seguir. Tiene diversas publicaciones y artículos que han sido muy relevantes en todo el desarrollo de la teoría de las relaciones internacionales, así como los libros que ha editado y los artículos que ustedes pueden acceder. Profesor van Klaveren. Bueno, muchas gracias, directora. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación que me extiende la Asociación de Diplomáticos de Carrera de nuestra Cancillería, el Instituto de Estudios Internacionales y también en colaboración con el Programa de Estudios Europeos que dirige la profesora Paulina Astroza. Y quisiera saludar a todas y todos los asistentes. Veo muchas caras conocidas o nombres conocidos, porque no todos están en cámara. Antiguos y antiguas colaboradoras en mi época de la Cancillería, y también veo académicas, académicos y estudiantes de relaciones internacionales. Realmente es un gusto participar en esta actividad conjunta entre diplomáticos y académicos,
porque en el fondo también reflejan mi propia carrera, que he tratado de compartir mi tiempo entre la actividad en Cancillería, a la que le dediqué más de 20 años, y mi actividad académica, que en la medida de lo posible nunca interrumpí. Y el tema que me han propuesto es el tema de la modernización. Si es que hay espacios para modernizar la carrera diplomática, es decir, el marco normativo, las posibilidades de generar cambios. Y yo creo que esa reflexión es absolutamente relevante en estos momentos, básicamente porque estamos enfrentando tres desafíos muy fundamentales y que todos inciden en la actividad diplomática y en la actividad de Cancillería. En primer lugar, el desafío actual, es decir, la pandemia, que obviamente ha exigido mucho de las diplomáticas y de los diplomáticos, como lo señaló la presidenta de la DICA en su introducción. Está también la tensión y los cambios que se están produciendo a nivel internacional, que son realmente muy serios, muy importantes. Y está en tercer lugar también, y no por eso menos importante, los cambios que se están produciendo en nuestro país, es decir, la presión social, el proceso constituyente, que probablemente está cerca de abrirse. En todo caso, el tema constitucional, cualquiera que sea el resultado del próximo plebiscito, va a estar presente y de manera muy prioritaria en la agenda. Y entonces, todo esto plantea desafíos muy importantes y vuelve a poner en el tapete el tema de la modernización. Pero la modernización es un concepto clave, por cierto, pero es un concepto que se usa mucho, pero del que también se abusa mucho, porque en el fondo nadie sabe exactamente en qué consiste esa modernización. Es decir, no hay un consenso en el concepto de modernización. La Cancillería emprendió un proceso de modernización a partir de una ley relativamente reciente, la ley 21.080, pero todos sabemos que esa ley tampoco es la respuesta definitiva. Por lo demás, tampoco fue el objetivo de la ley. El objetivo de la ley fue introducir algunos cambios que se estimaban convenientes y necesarios, pero en ningún caso se planteó como la modernización definitiva de la Cancillería. Por lo demás, no lo podía hacer, porque la modernización es un proceso constante y un proceso absolutamente dinámico. Ahora, muchas veces cuando se plantea el tema de la modernización, hay una crítica implícita a la Cancillería y a la política exterior, ¿no? Y cuando, digamos, se publica un editorial sobre el tema de la modernización, se habla de la impostergable modernización, etc. Y hay una crítica. Yo creo que esa crítica es injusta. Si uno evalúa lo que ha sido la política exterior de Chile a partir del año 1990, uno tiene que concluir de que han habido logros bastante importantes. En primer lugar, el tema de la reinserción. En segundo lugar, digamos, una profundización del compromiso multilateral de Chile, que también mencionó en su excelente presentación Eduardo Galvez. Me da mucho gusto poder participar en un foro con él y también obviamente con el profesor Eduardo Carreño, gran representante de una nueva generación de académicos que está estudiando estos temas. Pero está también logros muy importantes, los acuerdos comerciales que Chile negoció. Es decir, tenemos acuerdos comerciales con con 64 países, si no me equivoco. Y hubo negociaciones paralelas nada menos que con Estados Unidos y con la Unión Europea. Hubo negociaciones con China en sucesivas aproximaciones. Primero un acuerdo de libre comercio, luego se introdujeron otros temas, servicios, inversiones, etcétera, ¿no? Y por otra parte hemos tenido que enfrentar dos
casos ante la Corte Internacional de Justicia, por primera vez en nuestra historia. Y iniciamos también un tercer caso, esta vez porque Chile optó por demandar. Entonces, tenemos ahí una agenda que ha sido bastante intensa, que ha sido bastante completa, y en que se ha logrado avanzar. Y por supuesto, han habido falencias, han habido problemas en el cumplimiento de algunos compromisos, ¿no? Pero el balance en general yo creo que es bastante favorable. Ahora, yendo al tema de la modernización o reforma de la Cancillería, yo siempre he creído que este proceso no puede enfrentarse de manera separada a un tema que es mucho más general y que tiene que ver con la reforma del Estado. Cuando uno analiza muchas veces procesos de reforma de Cancillería, el caso de Nueva Zelanda es siempre un caso emblemático, ese proceso hay que entenderlo en el marco de un proceso mucho más general de reforma del Estado. La presidenta de la DICA recordó de que la diplomacia, el servicio exterior, es obviamente parte de un servicio civil, pero el servicio civil comprende también otros cuerpos de funcionarios y funcionarias altamente especializadas. Entre paréntesis, siempre cuando se habla de funcionarios y funcionarias de carrera se piensa en el servicio exterior, pero tenemos algunos ministerios que tienen también una dotación muy importante de funcionarios de carrera. Yo pienso sobre todo en el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, por lo que nos ha tocado también muchas veces tratar con ellos y negociar con ellos, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de carrera menos conocido. Pero en realidad yo creo que lo que está todavía pendiente en Chile es una reforma mucho más profunda del Estado, del servicio civil, tal como se le concibe en las sociedades más modernas. No hay tampoco un modelo fácilmente aplicable a nuestro país, ¿no? No hay un modelo ideal de servicio exterior. Hay buenos servicios exteriores, creo yo. Pienso en algunos servicios europeos, el caso francés, el caso británico, algunos latinoamericanos, caso brasileño, pero son casos muy diversos y responden también a, digamos, sistemas administrativos propios, ¿no? Y sistemas normativos que también tienen sus singularidades. Y eso se aplica en prácticamente todos los sistemas que se conocen a nivel internacional. Yo creo que también un proceso de modernización constante no debe involucrar solamente al servicio exterior, en el caso de un ministerio como el de Relaciones Exteriores. Yo creo que hay también otras plantas que realmente son fundamentales en el desarrollo de las labores de la Cancillería. Obviamente está la planta profesional y técnica, está la planta administrativa, en fin, son todas plantas que contribuyen y que, por ejemplo, son fundamentales en el cumplimiento de labores. Incluso uno puede pensar en un servicio consular que se apoye mucho más en otras plantas, ¿no? Que es un modelo que se aplica en otros países que tienen también una larga experiencia consular. Creo que también otro punto que hay que evaluar, que hay que analizar, tiene que ver con una mayor coordinación interministerial, ¿no? La coordinación interministerial es muy fundamental, sobre todo tomando en cuenta el alto nivel de especialización que tienen algunas labores diplomáticas, ¿no? Y que tiene que ver también con la multiplicación de vínculos que se va produciendo en distintas áreas. Pensemos medio ambiente, pensemos en lucha contra el crimen transnacional, crimen transnacional organizado, en fin, hay una serie de áreas que realmente requieren del aporte, de la contribución de otros sectores de la administración del Estado. Y ahí es muy importante también fortalecer la capacidad de interlocución de una Cancillería, es decir, poder entender los temas que se están tratando sin perjuicio de que la negociación
esté en manos de especialistas altamente calificados, ¿no? Estoy pensando en lo que ha sido la experiencia, y tenemos experiencias positivas en la Cancillería. Eduardo Gálvez mencionó el caso de las negociaciones de cambio climático. Ahí hay personas altamente especializadas en nuestra Cancillería que han desarrollado una gran capacidad de interlocución con especialistas profesionales de otros ministerios, ¿no? Y lo mismo uno puede observar en otros campos. Pensemos en las negociaciones económicas y también la interacción que se ha ido produciendo entre funcionarias, funcionarios de distintos ministerios. El punto que yo creo que aquí hay que subrayar también es la necesidad de estructuras muy flexibles. Y eso de alguna manera también ha estado presente en los últimos esfuerzos de modernización, en lo que toca, por ejemplo, a la organización propia del ministerio, las direcciones existentes, la posibilidad de generar nuevas direcciones, de tener una estructura más flexible que permita en el día de mañana, si la necesidad así lo dicta, establecer una unidad especializada para abordar determinados temas. Incluso a veces las agrupaciones regionales que han sido tradicionales tienden también a tener algunos cambios, ¿no? Entonces, ahí lo fundamental es también mantener una estructura extremadamente flexible. Y yo creo que también otro desafío que es fundamental y que ha sido señalado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, tiene que ver con la inclusividad y la representatividad de la Cancillería. Y este es un tema que está presente en muchas cancillerías del mundo. En las últimas semanas se ha iniciado un ciclo en que también ha estado el Instituto de Estudios Internacionales sobre política exterior feminista. Más allá de el nombre que demos a esa política exterior, no cabe la menor duda de que hay un desafío enorme de introducir más elementos de paridad en lo que es una Cancillería moderna. Es decir, realmente la cantidad de embajadoras, mujeres, que existe en Chile es absolutamente insuficiente. No refleja una paridad, ni mucho menos. Y está en total contradicción con el fenómeno que hemos visto en la actualidad, en el sentido de que se supone que si va a haber una asamblea constituyente, una convención constituyente, la elección de los constituyentes se va a regir por el principio de la paridad. Obviamente, ese espíritu tiene que reflejarse también en el trabajo diplomático. Hay en estos momentos pocas embajadoras y hay muy pocas ministras consejeras. Creo que son una o dos, es decir, según alguien me informó. En todo caso, ahí tenemos un desafío que es muy significativo y que tiene que ver también con otros elementos de representatividad, inclusividad social, fundamental, representación de etnias en la medida de lo posible, diversidad. Yo creo que son todos principios que se tienen que profundizar. Han habido algunos avances en ese ámbito y obviamente la Cancillería no es lo que era hace 50 años atrás. Ha habido un cambio también en representatividad social que muchas veces no es reconocido, pero que quienes hemos trabajado en la Cancillería hemos podido presenciar, y yo creo que eso es también un avance extremadamente positivo. Obviamente hay que hacer más. Y respecto de los desafíos en términos de estructura del servicio exterior, yo en lo personal creo que también hay que introducir más elementos de concursabilidad, ¿no? Yo creo que eso es un principio muy, muy fundamental. Concursabilidad, también flexibilidad y permitir que funcionarios, si se quiere, de menor rango en la carrera, asuman mayores responsabilidades. Y en ese sentido creo que han habido algunos avances
y algunos elementos que son, desde mi punto de vista, bastante simbólicos, ¿no? Nombramientos que se han producido en términos relativamente recientes, en la Dirección de Medio Ambiente, ¿no? En la Dirección Antártica, en que son nombramientos que yo creo que también señalan un nuevo reconocimiento a funcionarios que no están en las jerarquías más altas de la carrera del servicio exterior, pero que obviamente tienen la experiencia, los conocimientos, las capacidades para ejercer esas funciones. Y yo creo que eso también debería extenderse al nombramiento de embajadoras y de embajadores. Es decir, obviamente respetando lo que es la carrera del servicio exterior, pero también introduciendo algunos elementos más dinámicos en el curso de carrera, como por lo demás existe en muchos países, los países de la OECD, muchos países de la OECD, existe también la práctica, y perfectamente bien un primer secretario, una primera secretaria, un consejero puede ser nombrado embajador o embajadora de su país, ¿no? Yo creo que esas son medidas en las que hay que ir pensando. Bueno, quiero dejar mi presentación hasta acá, son 15 minutos, y he tratado de atenerme al tiempo, y agradezco mucho la atención y la oportunidad que me dan también de reencontrar por esta vía remota a tantas y tantas personas con las que he podido colaborar. Gracias. Muchas gracias, profesor Van Claveren. Como siempre, claro y al punto. Creo que sobre el tema que usted menciona de política exterior feminista y sobre el desafío de cómo lograr incluir más mujeres, más jóvenes y más en puestos de decisiones, creo que hemos discutido también con Mila que es necesario dentro de estos diálogos llevar a cabo un diálogo sobre cuáles son las mejores estrategias para lograr este tipo de objetivos. Probablemente Mila más adelante comentará. Por último, voy a presentar, como ya el profesor Van Claveren adelantaba, a uno de nuestros distinguidos académicos que ha estudiado los temas sobre diplomacia pública, el profesor Eduardo Carreño, quien es doctor en ciencia política y máster en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, que es profesor del instituto, es jefe de la carrera de nuestra nueva carrera, que es la licenciatura en estudios internacionales, y sus líneas de investigación son principalmente relaciones internacionales, políticas públicas globales. El profesor Carreño ha trabajado en estos temas y lo que le hemos solicitado es abordar, que nos cuente desde la academia cómo se está discutiendo el tema de la formación de los y las diplomáticas. Profesor Carreño, muchas gracias por aceptar la invitación y el piso es de usted. Muchas gracias, directora. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer poder estar presente en este interesante seminario. Agradecer al directorio de ADICA también la cordial invitación que me han hecho a sumarme a esta discusión, que quiero orientarla, quiero hacer una presentación breve, orientarla en dos líneas fundamentales. Algunas tendencias, en primer lugar, con respecto, tendencias internacionales con respecto a lo que han sido los procesos de profesionalización de la actividad diplomática, y la reflexión académica que ha existido en torno a esos temas. Y en segundo lugar, introducir un tema que el profesor Van Claveren ya enunció a su momento, la importancia de visualizar a la profesional diplomático de los tiempos que corren, también preocupado por la agenda interna. Hay un espacio político internacional actual en el cual el encuentro entre ambas agendas, entre la agenda internacional y la agenda nacional, la línea se ha difuminado, la línea que las separaba se ha difuminado. Por lo tanto, pensar en las nuevas características de la función diplomática en consideración de esa nueva realidad internacional, me parece que también es un tema interesante de poder discutir en el transcurso de esta mañana.
Desde el punto de vista de la reflexión académica con respecto a la profesionalización de la diplomacia, han existido particularmente dos disciplinas que obviamente lo han abordado. De por sí las relaciones internacionales, pero también los estudios de administración pública. Son los campos esencialmente donde se ha centrado la discusión. Y la profesionalización en esa línea, la literatura reciente ha prestado particular atención a los perfiles de ingreso a los servicios exteriores, a la definición de los perfiles de ingreso, que es un tema que creo que merece la pena también poder discutir en esta ocasión. El embajador Gálvez señalaba en su presentación, tradicionalmente asociamos el ingreso al servicio, a los servicios exteriores, no solo en Chile, sino a nivel internacional, a graduados y graduadas de las carreras de Derecho, de las carreras de Sociología, de Administración Pública, provenientes principalmente del mundo de las ciencias sociales. Internacionalmente, las tendencias, y eso ha quedado graficado en estudios comparativos bastante interesantes, hemos visto que en virtud precisamente de la ampliación de los temas de la agenda internacional, el ingreso a las carreras diplomáticas ha supuesto una oportunidad también para profesionales que proceden de otras disciplinas. El campo de la salud, como muy destacado un ejemplo, el embajador Gálvez hace un rato atrás, pero también del mundo de las ciencias agronómicas, del mundo de las ciencias del medio ambiente, de incluso provenientes del mundo de la ingeniería, que parecían un espacio que en la diplomacia no parecía un espacio tan cercano a su desarrollo profesional, y hoy sí lo es en consideración también de la importancia de los temas de ciencia y tecnología en el desarrollo internacional. Ese es un tema importante también de poner en valor en esa discusión. El tema de el perfil de ingreso sumado también a lo que significa el proceso de formación de los diplomáticos y diplomáticas. No solamente desde el punto de vista de si será 6 meses, un año y medio, como, si mal no recuerdo, es el programa de formación de nuestros diplomáticos y diplomáticas, sino también en cuanto a la articulación de los tramos formativos que tienen esos planes de estudio, en el sentido de, obviamente, una línea formativa muy sólida en derecho internacional, en lo que significa el estudio de las políticas exteriores, pero también, y aquí hay un tema muy interesante que la literatura lo ha abordado recientemente, la incorporación del estudio de las culturas de un perfil de la antropología internacional y lo que significa el refuerzo de los estudios de área. Vale decir, la importancia que tiene en la actualidad, donde la diplomacia, como también lo aborda la literatura, ha trascendido incluso el trabajo propiamente tal de las cancillerías, de las diplomacias del Estado, sino que hay una diplomacia también, una actividad internacional bastante fuerte por parte de comunidades, de la sociedad civil global en términos generales, de reconocer la importancia de colocar en esos planos de formación estudios sobre cultura asiática, la cultura africana, los procesos políticos latinoamericanos desde una dimensión cultural, vale decir, trascender en los planes formativos de lo que significa las herramientas clásicas de la diplomacia, que obviamente las encontramos en el derecho internacional, las negociaciones internacionales, lo que significan los diferentes métodos de análisis de política exterior. Sumamente importantes, claro que sí, lo fueron en el pasado, lo son en el presente y lo seguirán siendo en el futuro, pero también entregar al profesional, a la profesional de la diplomacia, un perfil también cercano más a las humanidades, a esos ámbitos que también son muy importantes de destacar en estos casos. En segundo lugar, hay un tema también importante que ya lo mencionaba. Lo que significa encontrar en el contexto actual esa sintonía entre las agendas internacionales y las agendas domésticas. No es un proceso nuevo, claro que no. Históricamente han existido puntos de engranaje, por decirlo así, entre estas dos arenas. Pero el mundo contemporáneo, principalmente el mundo de la posguerra fría, ha acelerado ese proceso de vinculación entre lo nacional y lo internacional. Los problemas globales comunes trascienden lo que significa el trabajo
centrado netamente en la política exterior. Vemos en la actualidad que la actividad internacional derivada de la internacionalización de las políticas públicas, que es un fenómeno también muy importante a destacar, esa internacionalización de las políticas públicas ha supuesto también que el trabajo internacional recaiga en otras reparticiones públicas. El profesor Van Claveren lo decía en su exposición, la importancia de reforzar el trabajo interministerial. Los niveles de coordinación que deben existir en esta nueva dimensión de la función diplomática con respecto a las agendas sectoriales, las agendas de en materia de educación internacional, de desarrollo sustentable, lo que significa la articulación en materia sanitaria, que lo hemos visto muy presente durante la discusión del presente año. En definitiva, y este es un concepto que hemos venido trabajando en el seno del instituto, con la directora, el profesor Van Claveren, avanzar hacia situar al profesional diplomático, a la profesional diplomática, dentro de un sistema nacional de política exterior. O sea, un sistema nacional que implique reconocer, valorar, por cierto, el papel de las cancillerías en la articulación de la política exterior, pero en un nivel de coordinación mucho más alto, mucho más claro con respecto a las internacionalizaciones de las políticas sectoriales. En ese sentido, creo que la experiencia que se está viviendo en este momento con el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 es una buena manifestación de esta tendencia internacional, que sitúa a un diplomático, a una diplomática, no solamente en la gestión de los temas tradicionales de la agenda internacional, sino que también lo supone reconocer los instrumentos y poner en valor las perspectivas de poder empalmar las oportunidades y reconocer también las restricciones que ofrece el entorno internacional para la consecución de diferentes metas y objetivos que se han trazado en la agenda internacional. En ese sentido, la internacionalización de las políticas públicas en términos generales es un espacio en el cual los diplomáticos, las diplomáticas del siglo XXI, haciendo mención a lo que significa el título de este seminario, debería también considerar ese espíritu en su formación, no apartarlo de lo que significa la esencia del trabajo diplomático, sino que complementarlo, insisto, con esos elementos que son propios de la agenda también doméstica que está teniendo una vinculación internacional. No hay que olvidar que lo internacional también supone para el Estado dar prioridad a ciertos objetivos, priorizar ciertos objetivos políticos. Y en ese contexto, los diplomáticos y las diplomáticas del futuro, de acuerdo a las tendencias internacionales, en sus procesos de formación, están también siendo formados en planes que se caracterizan por una flexibilidad. La rigidez de los planes formativos, no solamente en el sistema universitario, sino que la rigidez en estos programas de alta especialización, también están reconociendo que la flexibilización es un elemento muy importante. Las redes globales de políticas públicas también suponen un desafío para el entrenamiento y la formación y la capacitación permanente de los diplomáticos y los diplomáticos. Ya haremos mención en la conversación dentro de un minuto más, lo que significa la sociedad de la información, cómo se manejan las herramientas de la sociedad de la información. Eso también es parte, o debería ser parte, de los procesos formativos que deberían estar presentes dentro de la discusión de una modernización del perfil de ingreso y del perfil de egreso, que también es muy, muy importante dentro de la profesionalización diplomática. En ese sentido, también se requiere, considerando el entramado institucional de la Academia Diplomática dependiente de un Ministerio de Asuntos Exteriores, los cambios en las culturas organizacionales. Los cambios en las culturas organizacionales son fundamentales también para que esas nuevas directrices en los planes de formación de los diplomáticos y diplomáticos del siglo XXI también puedan
cristalizar. Si no existe este trabajo de manera paralela, se dificulta, desde mi punto de vista, poder propiciar realmente una verdadera transformación de el entrenamiento, la formación y la proyección, que es muy importante dentro de la carrera diplomática. Directora, quiero simplemente ir a enunciar estas ideas para que podamos propiciar ya una discusión más en profundidad. Así que agradecer nuevamente la oportunidad que se me ha entregado. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por probablemente lo que se ha comentado por Paulina Astroza, por Carola Sánchez, por Claudia Fuentes en nuestro chat. Nos has como llenado de ideas para futuros seminarios y de desafíos, lo cual me parece que es un poco el rol de la academia, y siempre has tenido esa aproximación académica de plantear temas como la igualdad de oportunidades, la flexibilización, el perfil, la relación entre lo doméstico y lo internacional, temas que los tres expositores han sacado y que nos plantean desafíos para los futuros seminarios que vamos a hacer. Tenemos algunas preguntas que, si les parece, vamos a hacer la ronda de preguntas. Les hago 3 preguntas y después les damos 5 minutos a cada uno para responder esas preguntas. La primera pregunta nos llega desde el embajador Isauro Torres Negri, que nos pregunta: ¿qué tanto influye en la revalorización del perfil de nuestros diplomáticos del siglo XXI y su desempeño en el exterior si sus cancillerías continúan con un modelo de gestión y sobre todo una cultura institucional que en muchos aspectos todavía permanece anclada en el siglo XX? Ignacio Ladrón de Guevara, alumno del instituto, pregunta: ¿cómo ha influenciado la ley que moderniza la Cancillería en la formación de los diplomáticos del futuro? ¿Y cuáles serían los aspectos que se destacaría y en donde hay aún tareas pendientes? A lo cual suma una pregunta sobre si pueden comentar los nuevos desafíos de la diplomacia pública respecto al apoyo e iniciativas desde Santiago. Tenemos después otra pregunta sobre lo que de alguna manera se ha mencionado sobre los desafíos que nos pone la digitalización hacia los nuevos funcionarios, el uso de las redes sociales, las plataformas tecnológicas. ¿Cómo afecta esto la labor de la diplomacia clásica o tradicional? La tercera pregunta que les voy a dejar es: tomando en cuenta la crisis de la institución de Carabineros de Chile, ¿qué tan importantes son los informes que llevan a cabo organizaciones internacionales sobre el tema? ¿Y qué papel tienen los diplomáticos y diplomáticas para tomar en cuenta estos informes y poder aportar a que la institución de Carabineros cumpla con exigencias que hoy el mundo y Chile específicamente necesitan? Si les parece bien, vamos a tomar esas 3 preguntas. Vamos a agradecer los comentarios y, embajador Gálvez, ¿le parece empezar usted con 5 minutos para responder? Bueno, muchas gracias. Me perdí alguna parte porque se desconectó pero supongo que escuché lo esencial. Yo diría que en nuestra Cancillería lo importante, estamos hablando de cuáles son las nuevas dimensiones de la labor diplomática, alguien se refirió, y también los nuevos mecanismos que podemos utilizar los diplomáticos. La diplomacia pública de partida es interesante. Yo diría que algo que me parece que dijo el profesor Carreño es importante. Hoy día los diplomáticos trabajamos mucho también hacia nuestro país. Me explico, no es que estemos representando a Chile en Chile, pero, y por eso yo traté de destacar cuando alguien decía los diplomáticos no nos quedamos en la oficina, pensando, ¿no es cierto?, en lo que decía un funcionario chileno respecto de medio ambiente. Es decir, tenemos que estar en contacto con los otros ministerios. A mí lo que más me interesaba, sobre todo yo trabajando en lo que era la dirección económica en su momento, era, ¿no es cierto?, estar en relación con la gente del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, era fundamental, por lo menos para los temas financieros. Fue parte de un grupo en las negociaciones del TLC con Estados Unidos que dirigía inclusive, en este caso, Raúl Sáez, digamos, ¿no es cierto? Y uno tiene que aprender a trabajar con ellos. Se tiene que aprender, tener ciertos conocimientos, ¿no es cierto?, de las temáticas específicas,
Y esa parte es muy valiosa. Yo les diría a mis colegas, cuando regresen a Chile, preocúpense, ¿no es cierto?, de vincularse, inclusive en el caso de medio ambiente, con las ONG chilenas, que son muy buenas. Yo quedé realmente impresionado con el conocimiento que ellos tienen. Para la Agenda 2030, como se dijo, yo trabajé con algunas funcionarias en Cancillería, preparando, digamos, el documento, y hicimos la sugerencia de lo que se creó como para coordinación de los distintos ministerios en materia de Agenda 2030. Y creo que esas reuniones se tienen casi siempre hoy día. Las reuniones que tienen con los consejos de la sociedad civil el ministerio. Es decir, uno tiene que empaparse de lo que piensa Chile, de lo que piensan los chilenos, y para eso se requiere, ¿no es cierto?, cierto movimiento hacia los otros ministerios y hacia otras instituciones públicas. Ese es un elemento que yo tomo del profesor Carreño y creo que es valioso que se sepa. Hay muchas cosas que se hacen afuera. Dos, también tiene que haber una institucionalidad apropiada, una estructura apropiada. Hay que saber modernizarse. En mi experiencia, y obviamente veo las cosas desde ahí, en la Direcon hubo un cambio fundamental en un momento dado, y creo que fue gracias a Alejandro Jara, en cierta medida, y también a Mario Matus, que cambiaron completamente la manera como estaba la dirección económica en términos de distintas, si ustedes quieren, departamentos. Y los departamentos que hoy día, si ustedes ven en la dirección económica, son generalmente, siguen las temáticas de los tratados de libre comercio. Hay un departamento de inversiones, hay un departamento de comercio agrícola, hay un departamento, ¿no es cierto?, de comercio electrónico y servicios, etc. Bueno, esa funcionalidad, ¿no es cierto? La única departamento tradicional que quedó fue el de la Organización Mundial de Comercio, porque ahí había una cierta continuidad. Bueno, la dirección jurídica, la dirección económica, para ver los casos que tiene Chile, ¿no es cierto?, a veces ante la OMC. Bueno, yo creo que ayuda mucho, y ayudó mucho al éxito que tuvo Chile en las negociaciones económicas, una buena cuestión administrativa, es decir, una buena reestructuración de lo que teníamos ahí para trabajar. También lo relacionado con la OCDE, que fue un tema que Chile, que desde la Cancillería en realidad se empujó y me tocó una cierta labor en eso, y que después lo tomó Hacienda. Es decir, en esto, ¿no es cierto?, uno tiene que ir trabajando con ellos. Y cuando se mencionaba la dirección de presupuesto, yo me acuerdo del apoyo que yo recibía estando como secretario en París, ¿no es cierto?, cuando el director de presupuesto podía ir a las reuniones en París, con lo cual uno demostraba que podía apoyar muchas cosas. En definitiva, también hay que pensar el tema idiomas, que es obvio que tenemos que tenerlo, pero ya no es solamente el inglés, el francés, el alemán. Por suerte tenemos gente que habla ruso y otros idiomas, ¿no es cierto? Y eso es por propio, digamos, en esta carrera. Pero bueno, no sé si me he ampliado mucho, pero y creo que cumplí mis 5 minutos, pero lo que quiero decir es que recojo mucho de lo que aquí se ha dicho en términos de por dónde tiene que ir la modernización. Y llamémoslo modernización, y el profesor Van Claveren, el subsecretario, tiene razón de que hay una crítica implícita ahí. Crítica a veces con ciertos elementos, a veces muy injusta. Porque es fácil también, ¿no es cierto?, mirar al diplomático de carrera como alguien que vive en el exterior, que a lo mejor tiene una cosa más superficial, lo que todos sabemos que es falso. Muchas gracias, embajador. Profesor Van Claveren. Sí, bueno, muy brevemente, son muchas las preguntas y poco el tiempo para responder, pero voy a tomar algunas. Una que tiene que ver con la sociedad civil, a lo cual ya se refirió el embajador Galvez. Es decir, en respecto de la capacidad de interlocución que tiene que tener el servicio exterior, no se le tiene que limitar, obviamente, solo a los colegas del resto del mundo, y se tiene que extender de manera bastante intensa a la sociedad civil. El caso que señala la persona que hace la pregunta respecto de las críticas hacia Carabineros de Chile es un caso emblemático. Viene la crítica de Amnistía Internacional, una gran ONG absolutamente relevante, mucho más relevante que algunos países que pueden estar en el Consejo de Derechos Humanos, porque Amnistía Internacional tiene un impacto muy grande en la agenda internacional, en los temas que son prioritarios en términos de la prensa, etcétera. Mucho más que el representante de algún país, por mucho que esté acreditado ante el Consejo de Derechos Humanos, que haya sido elegido con buenos o malos motivos, como acabamos de ver. Entonces,
Lo vemos en el caso, por ejemplo, de la pesca ilegal, cómo las denuncias vienen también de ONG, y eso también tiene que motivar reacciones del Estado, del gobierno, puede tener implicaciones o no de política exterior, etc. Entonces realmente son todos elementos que configuran un sistema internacional mucho más complejo y que no está compuesto exclusivamente por Estados, ¿no? Y eso uno siempre lo enseña, pero yo creo que los diplomáticos eso lo tienen que vivir en la realidad y lo tienen que asumir también. Un tema relacionado con la pandemia y relacionado también con la cultura institucional nuestra de Cancillería y los modelos de gestión a los cuales se refería el embajador Isauro Torres en su pregunta. Yo creo que estamos frente a cambios que son muy profundos. Bueno, un cambio ya lo estamos protagonizando en estos momentos. Estamos haciendo un seminario sobre el servicio exterior por vía remota. Y esta vía remota se va a seguir manteniendo. No probablemente como vía única de contacto, esperemos que no, ¿no? Pero estamos ya frente a un modelo de trabajo híbrido. Y esto afecta el trabajo de la universidad y va a afectar también el trabajo de Cancillería. Perfectamente bien. Va a estar presente en las negociaciones. Muchas negociaciones van a seguir haciéndose por vía remota o se va a combinar en un modelo híbrido con algunas actividades presenciales y actividades remotas. Y esto yo creo que también va a afectar al trabajo de la Cancillería. Se van a abrir oportunidades también de contacto directo desde la sede a otras sedes, digamos, en intercambios que pueden ser rutinarios y que antiguamente siempre se hacían por vía, digamos, por vía presencial. Ahora ya hay países que, por ejemplo, aceptan cartas credenciales por vía remota prácticamente. Entonces, se están produciendo cambios que son bien relevantes y que yo creo que inciden en la cultura institucional también y que van a llevar también a una mayor horizontalidad en el trabajo cotidiano. Y eso plantea un desafío grande para una estructura altamente jerarquizada como es una Cancillería. Es decir, va a haber una necesidad de mayor horizontalidad, de mayor participación y también una necesidad de combinar actividades presenciales con actividades que van a seguir haciéndose por vía remota. Y una última consideración, los espacios de trabajo. Ya mucho antes de la pandemia, a mí me impresionó el caso de una cancillería, como el caso de la Cancillería holandesa, donde se han reformado completamente los espacios de trabajo. Y los holandeses están prescindiendo del concepto de oficinas y tienen espacios comunes. Esto mucho antes de la pandemia, ya el año pasado, hace 2 años atrás y quizás antes, empezaron a implementar estas medidas y simplemente son espacios comunes donde la gente va con su computador portátil, se conecta, obviamente tiene en su computador portátil todos los archivos que hacen falta, y se van conectando, desconectando, van combinando eso también con otras actividades, etcétera, y con un concepto flexible de la jornada de trabajo. Todo eso está en estos momentos en el ambiente, ¿eh? Y yo creo que hay que ir tomando conciencia de esos fenómenos e ir también incorporándolos en alguna medida en las prácticas de trabajo. Y eso, vuelvo a decirlo, plantea un desafío muy importante para una estructura altamente tradicional, que como lo dijo, creo que fue el embajador Isauro Torres, es mucho más propio del siglo XX que del siglo XXI. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Carreño. Muchas gracias. Quería detenerme en el comentario, en la reflexión, en la pregunta en torno a los alcances que puede tener en la práctica la nueva ley del ministerio, la que entró en vigor a regir hace unos poco tiempo atrás. Yo creo que es un aporte
como todo instrumento legal, ahora estamos en la fase de implementación. Quienes están dentro de la Cancillería pueden hablar con mayor propiedad de aquello, y toda fase de implementación de un cuerpo legal tiene dificultades, y en ese sentido, obviamente, es muy apresurado, a mi juicio, poder hacer una valoración de si realmente ha propiciado una real transformación en la conducción de la política exterior. Sí hay un par de cuestiones que a mí me parece que van en una línea de transformar o transitar de un modelo clásico, por llamarlo así, de gestión diplomática y de política exterior hacia un modelo propio de este contexto de la gobernanza global en el cual nos encontramos. El primero de ellos es la figura de los delegados regionales. Creo que es una gran transformación que está viviendo el trabajo en materia de política exterior. Tradicionalmente, la política exterior, obviamente por su naturaleza, por los temas asociados a la misma, se mantenía en un nivel de centralización importante. En el contexto donde estamos, de la gobernanza global, donde el quehacer internacional trasciende al trabajo de las entidades estatales y propiamente de las cancillerías, creo que es importante acercar la política exterior hacia las regiones. Se hablaba al inicio por parte de la presidenta de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad civil con respecto al papel trascendental que juega la diplomacia para nuestro país. Creo que ahí hay un tema que se debe hacer mucho más presente, no solo por parte de la Cancillería, sino que a través de este tipo de actividades. Yo suelo comentar a mis estudiantes en cada clase, la política exterior está en todo, está en el día a día de cada uno de nosotros. Desde comprar un producto a determinado precio en el supermercado, hay un trabajo diplomático detrás de aquello, por el tema de los aranceles. Y con el tema, incluso lo hemos visto con el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia. Nosotros respondemos también a acuerdos, a ser parte de un sistema sanitario global donde la Organización Mundial de la Salud entrega directrices que deben ser implementadas y canalizadas al interior de los estados. Bueno, ahí se refuerza, y este es el segundo punto que quiero volver a retomar, el trabajo con los ministerios sectoriales. Ese yo creo que es un elemento fundamental. El trabajo, el caso sanitario de la Oficina de Cooperación en Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud, creo que aquí ha cobrado un papel relevante para efectos de este año, de lo que ha sido la realidad de este año. Y esas oficinas también tienen un correlato en otras áreas, en otros ministerios sectoriales. Y la tenemos las unidades de asuntos internacionales también en cada uno de los gobiernos regionales. Toda esta nueva realidad que se ha propiciado, insisto, por cambios en los cuerpos legales, en la institucionalidad de la conducción de la política exterior, también debe ir acompañado por nuevas prácticas en la manera de gestionar estos temas. Y en ese sentido, obviamente, la profesionalización de esta tarea debe ir en esa línea. Gracias, directora. Muchas gracias a todos. Primero quiero pedirle una disculpa a aquellos que no vamos a poder responder sus preguntas. Ya le he pedido a algunos que si nos pueden, por favor, mandar sus correos para tratar de que nuestros ponentes se animen, aunque sea a mandarle algunas líneas de algunas de las respuestas, pero hemos acordado con el directorio de ADICA que vamos a ser muy respetuosos para que se animen a venir a los encuentros, que no se alargan más allá de lo comprometido. Así que, Mila, no sé si tú quieres hacer un cierre o cerramos informándoles que estará subido en las páginas web este encuentro grabado, tanto en la página web de ADICA como en la página web del instituto, y me imagino que también del el programa de estudios europeos, a quienes les haremos llegar la grabación. Invitarlos a que participen en el siguiente encuentro. Creo que hay que destacar lo que Carola Muñoz pone, que creo que no hay mejor momento que el que ADICA ha elegido para unirse con los centros de estudio de este país y plantear este tema que, como hemos visto por la asistencia y el interés,
lo relevante que es y lo importante que es que la academia sea capaz de vincularse al sector público en este tipo de debates, e invitarlos el 27 de noviembre a la Cátedra Argentina. Reitero mi agradecimiento a ADICA y les doy la palabra por si quieren cerrar ustedes. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Sí, muchas gracias, Dorotea, y muchas gracias a todos los participantes. También volverá a anunciar el tema de la Cátedra Argentina, que nos parece sumamente relevante, el 27 de noviembre, donde quedan todos invitados. La clase magistral va a estar a cargo del profesor argentino Juan Gabriel Tocatrián. Y quisiera solamente referirme a un tema que surgió en algún momento en el chat y también se conversó, que es el tema del género, ¿no? de cómo lograr una mayor participación de mujeres en servicio exterior y en las relaciones internacionales en general. Y bueno, mi opinión personal, creo que hay que ir más allá de los números, de los solos números, ¿no? No solamente se trata de la cantidad, sino que también hacer preguntas o hacernos preguntas respecto a la calidad de la participación, a la calidad de la participación de las mujeres, qué papeles específicos cumplen, qué roles de liderazgo asumen, cómo inciden en la toma de decisiones. O sea, no es solamente los números, que pueden ser herramientas válidas para impulsar cambios en la cultura, cambios en la mentalidad, pero son procesos de larga duración y quedarnos solamente en los números entraña un peligro, ¿no? Entraña el peligro de pensar que nos acercamos al objetivo cuando en realidad no se trata solamente de poner una foto para que parezca equilibrado en materia de género, se trata realmente de lograr una participación sustantiva y significativa, y creo que esa participación significativa y sustantiva se fundamenta en una cultura del respeto. Y creo que allí como sociedad, y el Ministerio no es sino un reflejo de la sociedad que lo contiene, todavía tenemos bastante trabajo por delante. Gracias, Dorotea. Gracias a nuestros ponentes y hasta el próximo diálogo de ADICA con los centros de estudios. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias.